Cuando Julia James, una querida agente de policía de 53 años, salió de su casa para dar un paseo vespertino con su perro por la apacible campiña de Kent, nadie podría haber previsto el terror que la aguardaba en el bosque. Su brutal asesinato a plena luz del día conmocionó a la tranquila ciudad británica, suscitando temores y preguntas que repercutieron en todo el país. Lo que siguió fue una investigación llena de giros inesperados que revelaron el verdadero rostro de un depredador que acechaba demasiado cerca de casa. Julia James era una mujer cuya vida parecía definida por su devoción a su familia, su trabajo y su comunidad. Nació y creció en Kent, Inglaterra, y vivió en Snowtown, un pequeño pueblo enclavado en la pintoresca campiña del condado. La zona era conocida por su encanto tranquilo, sus ondulantes colinas y su sensación de seguridad. Julia había sido agente de apoyo comunitario de la policía PCS durante varios años, un puesto que le permitió tender un puente entre las fuerzas del orden y el público. Su trabajo era esencial para mantener la confianza y la comunicación en la zona, y era conocida por su calidez y dedicación. A los 53 años, Julia era querida no solo por sus colegas, sino también por sus vecinos y amigos, quienes admiraban su energía y compasión. Vivía una vida sencilla y feliz con su esposo, Paul, y sus 2 hijos de un matrimonio anterior. En su tiempo libre, disfrutaba paseando a su perro, Toby, por los exuberantes senderos rurales que entrecruzaban el área alrededor de Snowdown. Estos paseos eran momentos de soledad y paz para Julia, una forma de relajarse después de un día de servicio a su comunidad. Lo que nadie podía imaginar es que estos paseos pacíficos un día la llevarían por el camino de una violencia inimaginable. El 27 de abril de 2021 comenzó como cualquier otro día para Julia James. La mujer de 53 años había estado trabajando desde casa esa tarde debido a los protocolos de la pandemia, ocupándose de las tareas administrativas relacionadas con su función como oficial de apoyo comunitario de la policía PCS para la policía de Kent. Julia, conocida por su compromiso y pasión por el trabajo comunitario, se tomó sus responsabilidades en serio, incluso mientras trabajaba de forma remota. Después de una mañana ajetreada en su escritorio, Julia decidió tomar un descanso alrededor de las 3 p.m. para salir a caminar con su perro Toby, una parte habitual de su rutina. Se suponía que el paseo sería una breve escapada a la naturaleza, un momento para despejar su mente y disfrutar de la paz del campo. A Julia le encantaba el aire libre y encontraba consuelo al caminar por los senderos familiares cerca de su casa, en Snowdown. Había explorado estos caminos durante años y conocía cada recodo, en particular los senderos del bosque cerca de Acre Holt. Cuando Julia salió de su casa ese día, vestida con una chaqueta impermeable azul y botas Wellington negras, no tenía motivos para sentirse insegura. La zona estaba tranquila, con poco tráfico y rara vez pasaban extraños. Ella y Toby se dirigieron hacia los campos abiertos que bordeaban los bosques cercanos. El sol brillaba intermitentemente a través de las nubes y los pájaros cantaban en los árboles. Nada parecía fuera de lo normal. Sin embargo, Julia no estaba sola, aunque ella no lo sabía. En algún lugar cercano, un depredador la acechaba. Alguien que probablemente la había estado observando durante días, posiblemente incluso semanas. El asesino había identificado su rutina y había elegido ese momento para atacar, creyendo que estaría aislada y vulnerable en la zona apartada del bosque. Julia, concentrada en su paseo y en su perro, probablemente no tenía idea de que el peligro estaba tan cerca. Algún tiempo después de salir de su casa, Julia se encontró con su atacante. Los detalles precisos del momento que precedió al asalto siguen sin estar claros, pero se cree que fue emboscada en una zona de denso bosque, donde era menos visible desde los campos circundantes. Su asesino, un hombre lleno de intenciones violentas, la atacó con un objeto contundente y la golpeó repetidamente en un asalto frenético y brutal. Los últimos momentos de Julia fueron de terror y dolor inimaginables. Ella se defendió, como lo revelarían más tarde las heridas defensivas en sus manos, pero finalmente fue dominada por su atacante. La naturaleza salvaje del ataque dejó a Julia con heridas catastróficas y su cuerpo quedó desplomado en el suelo del bosque, a poca distancia del sendero por el que había estado caminando momentos antes. Su perro, Toby, que había estado con ella durante el ataque, permaneció a su lado, ileso pero traumatizado. Cuando Julia no regresó a casa como se esperaba esa tarde,
Su familia se preocupó de inmediato. No era habitual que estuviera fuera de contacto, especialmente en un paseo de rutina que no debería haber durado más de una hora. A medida que pasaban las horas sin señales de Julia, la preocupación se convirtió en pánico. Su esposo Paul y su hijo Patrick se comunicaron con la policía para alertarlos sobre la inusual desaparición de Julia, dado su papel como PCS y sus fuertes vínculos con la fuerza policial local. Sus colegas tomaron la denuncia en serio desde el principio. Esa tarde, un equipo de búsqueda fue enviado a peinar la zona alrededor de Snowdown. Oficiales de policía, residentes locales y voluntarios se unieron a la búsqueda, con la esperanza de encontrar a Julia sana y salva. Recorrieron los campos y bosques por los que ella caminaba con frecuencia, guiados por la luz de sus linternas mientras comenzaba a caer la noche. Había una esperanza colectiva de que se hubiera perdido o herido, y que la encontrarían pronto. Sin embargo, sus esperanzas se vieron trágicamente destrozadas cuando, alrededor de las 4 p.m. de esa tarde, los investigadores encontraron un espectáculo horrible. El cuerpo sin vida de Julia fue descubierto en una zona remota de Oakwood, a poca distancia de su casa. Había sido brutalmente golpeada, y la gravedad de sus heridas sugería un ataque salvaje. La sangre manchaba el suelo a su alrededor, y su perro Toby fue encontrado sentado a su lado, sin querer separarse de ella. La escena fue devastadora y desgarradora. La muerte de Julia no fue solo una tragedia personal para su familia y amigos, sino también un shock para toda la comunidad. La noticia de su asesinato se difundió rápidamente y, en cuestión de horas, el pequeño pueblo de Snowdown se vio envuelto en el miedo y la incredulidad. ¿Cómo pudo haber ocurrido un crimen tan horrible en este tranquilo rincón rural de Kent? A medida que se hizo evidente la realidad del asesinato de Julia, también lo hizo el miedo. Los residentes que siempre se habían sentido seguros en su comunidad, ahora miraban por encima del hombro, preguntándose si el asesino todavía estaba cerca. La imagen del cuerpo de Julia tirado en el bosque, con su fiel perro a su lado, persiguió a todos los que escucharon la noticia. Los padres comenzaron a mantener a sus hijos dentro de sus casas, y el pueblo, habitualmente sereno, adquirió una atmósfera de inquietud. La policía también se sintió conmocionada por la brutalidad del crimen. Julia había sido una de los suyos, y ahora tenían la tarea de resolver el asesinato de una querida colega. La policía de Kent inició una investigación de inmediato, y prometió llevar a su asesino ante la justicia. Cerraron el área alrededor de Oakwood, tratándola como una escena del crimen, y organizaron una operación a gran escala para reunir pruebas. El asesinato de Julia James desencadenó una de las investigaciones policiales más grandes y urgentes en la historia de Kent. Desde el principio, el caso se trató como una prioridad máxima, con oficiales superiores y detectives de la Dirección de Delitos Graves de Kent y Essex liderando la investigación. Había mucho en juego, no solo por la conexión personal que muchos oficiales sentían hacia Julia, sino también por el miedo a que el asesino pudiera atacar de nuevo. Los agentes trabajaron día y noche para reunir pruebas en la escena del crimen. Peinaron meticulosamente la zona boscosa donde se había encontrado el cuerpo de Julia, buscando cualquier pista que pudiera conducirlos al asesino. Se trajeron especialistas forenses para examinar la escena, recogiendo muestras de tierra, sangre y cualquier posible prueba de ADN dejada por el atacante. La naturaleza rural y aislada del lugar dificultó el trabajo forense, pero los investigadores estaban decididos a no dejar piedras sin remover. Al mismo tiempo, la policía comenzó a peinar el área local, hablando con los residentes y pidiendo testigos. Llamaron a las puertas, interrogaron a cualquiera que hubiera estado en el bosque o en sus alrededores ese día, y revisaron las imágenes de las cámaras de seguridad de las propiedades cercanas y las carreteras públicas. Fue un proceso minucioso, pero había que explorar todas las pistas potenciales. La urgencia de la investigación se vio acentuada por el hecho de que, aparentemente, no había sospechosos inmediatos ni testigos del ataque. La muerte de Julia se produjo durante el día, en una zona donde la gente solía pasear a sus perros o hacer ejercicio. ¿Cómo pudo haber ocurrido un crimen tan brutal sin que nadie viera ni oyera nada? Esta pregunta desconcertó a los investigadores y alimentó los crecientes temores en la comunidad. La idea de que un asesino pudiera atacar con tanto descaro, a plena luz del día, puso a todos nerviosos. A medida que avanzaba la investigación, la policía comenzó a construir una cronología de los últimos movimientos de Julia,
sabían que había salido de su casa alrededor de las 3 p.m. y que la habían encontrado apenas unas horas después. Examinaron las imágenes de las cámaras de seguridad de las casas y carreteras cercanas, buscando señales de actividad sospechosa o vehículos inusuales en la zona. Poco a poco, comenzaron a reconstruir una imagen más clara de lo que había sucedido esa fatídica tarde. A pesar de los incansables esfuerzos de la policía, la investigación avanzó lentamente al principio. Pasaron los días sin grandes avances, y la falta de progreso no hizo más que aumentar la tensión. Los medios de comunicación empezaron a cubrir el caso ampliamente, con titulares que especulaban sobre la identidad del asesino y la naturaleza del ataque. Se instó al público a permanecer alerta, y la policía de Kent aumentó las patrullas en la zona para tranquilizar a los residentes. El punto de inflexión se produjo cuando los agentes que revisaban las imágenes de las cámaras de seguridad vieron a un joven que se comportaba de forma sospechosa en la zona cercana a Holdwood en el momento del asesinato. Parecía llevar un objeto grande y contundente, y sus movimientos eran erráticos. Los investigadores empezaron a centrar sus esfuerzos en identificar a este hombre, que pronto se convertiría en su principal sospechoso, Callum Wheeler. Después de semanas de investigación incesante, las imágenes de las cámaras de seguridad del joven sospechoso finalmente le dieron a la policía el avance que necesitaba desesperadamente. El hombre fue identificado como Callum Wheeler, un joven de 21 años que vivía en Elsham, a solo unas millas de la escena del crimen. Wheeler era una figura problemática y aislada, conocida por algunos en la comunidad local por su comportamiento extraño y su presencia inquietante, pero no tenía antecedentes penales. Las imágenes mostraban a Wheeler portando un gran objeto de metal, que se cree que era un arma, cerca del lugar donde Julia había sido asesinada en la tarde del 27 de abril. Su aparición en la zona en ese momento, combinada con su comportamiento errático, lo convirtió en el principal sospechoso del caso. El arresto de Wheeler se produjo el 7 de mayo de 2021, después de que una investigación más profunda confirmara su conexión con el crimen. Cuando la policía llegó a la casa de Wheeler para detenerlo, lo encontraron solo en su habitación. Su comportamiento durante el arresto fue extraño. Parecía tranquilo, casi indiferente a la gravedad de la situación. Durante el interrogatorio, Wheeler mostró una alarmante falta de empatía o remordimiento por el crimen. Se negó a responder la mayoría de las preguntas que le hicieron, y en cambio, ofreció declaraciones crípticas e inquietantes que insinuaban un profundo desapego de la realidad. Los registros de la casa de Wheeler descubrieron más pruebas incriminatorias. La policía encontró el objeto de metal que se le había visto llevar en las imágenes de las cámaras de seguridad, que más tarde se confirmó que era el arma utilizada para golpear a Julia James hasta matarla. Este objeto, un gato ferroviario pesado, había sido modificado de una manera que sugería que Wheeler había planeado el ataque con antelación. Había acechado a Julia en los días previos al asesinato, acechando el momento perfecto para atacar. Los forenses también vincularon a Wheeler con la escena del crimen a través de rastros de ADN encontrados en el cuerpo y la ropa de Julia, lo que solidificó el caso en su contra. A pesar de la creciente evidencia, Wheeler no mostró remordimiento, y su actitud distante alarmó aún más a los involucrados en el caso. Los investigadores comenzaron a darse cuenta de que estaban tratando con alguien que no solo era peligroso, sino también profundamente perturbado. A medida que salían a la luz detalles sobre el pasado de Callum Wheeler, se hizo evidente que había estado viviendo una existencia profundamente problemática. Amigos y vecinos lo describieron como un solitario que pasaba la mayor parte de su tiempo caminando sin rumbo por el área local. Había abandonado la escuela y no tenía un empleo estable, prefiriendo aislarse de la sociedad. A pesar de estas señales de alerta, nadie podría haber predicho la violencia horrible que era capaz de desatar. El juicio de Callum Wheeler comenzó en mayo de 2022 y el caso atrajo una gran atención, tanto a nivel local como nacional. La brutalidad del crimen, combinada con el papel de Julia James como agente de apoyo comunitario de la policía, hizo que el caso fuera especialmente significativo. Julia no era solo una madre, esposa y miembro valioso de la comunidad. Era alguien que había dedicado su vida a mantener a los demás a salvo. Su asesinato fue visto como un ataque directo a los mismos valores que había defendido a lo largo de su carrera. El comportamiento de Wheeler en el tribunal
fue errático y perturbador. A lo largo del juicio, mostró poco respeto por los procedimientos y a menudo parecía desinteresado o sonreía mientras la fiscalía exponía los detalles del brutal ataque. Su falta de remordimiento conmocionó tanto al tribunal como al público. En un momento dado, Wheeler incluso se refirió a Julia James como una mujer que debería haber muerto, lo que demuestra aún más su mentalidad fría y distante. La fiscalía pintó una imagen clara de Wheeler como un individuo peligroso y calculador que había planeado el ataque a Julia James durante semanas. Argumentaron que la había acechado, observando su rutina diaria, antes de elegir el momento para atacar, cuando ella estaba sola y vulnerable. El gato de ferrocarril que Wheeler utilizó como arma homicida fue presentado como prueba clave, junto con las imágenes de CCTV y las muestras de ADN que lo vinculaban directamente con el crimen. La defensa, por otro lado, intentó argumentar que los problemas de salud mental de Wheeler habían jugado un papel en sus acciones, sugiriendo que no había comprendido completamente las consecuencias de su crimen. Sin embargo, esta línea de defensa se vio socavada por la abrumadora evidencia de premeditación. Wheeler había acechado a Julia, modificado el arma y llevado a cabo el ataque con una precisión escalofriante. La fiscalía argumentó que estas acciones demostraban una clara comprensión de lo que estaba haciendo. El juicio fue una experiencia difícil y emotiva para la familia de Julia, que asistió todos los días en busca de justicia para su querida madre, esposa y amiga. Escucharon con horror cómo se revelaban los detalles del crimen, pero se mantuvieron decididos a que Wheeler rindiera cuentas por sus acciones. El esposo de Julia, Paul, y sus hijos hablaron conmovedoramente sobre el impacto que su pérdida tuvo en sus vidas, describiéndola como el corazón y el alma de su familia. A medida que avanzaba el juicio, quedó claro que el jurado estaba profundamente afectado por las pruebas presentadas. La actitud fría de Wheeler y su falta de remordimiento, combinadas con la naturaleza brutal del ataque, dejaron pocas dudas en sus mentes sobre su culpabilidad. El 16 de mayo de 2022, tras días de testimonios y deliberaciones, el jurado emitió su veredicto. Callum Wheeler fue declarado culpable del asesinato de Julia James. La sala del tribunal estalló en una mezcla de alivio y tristeza. Se había hecho justicia, pero nada podía devolver a Julia a su familia. Wheeler fue condenado a cadena perpetua con una pena mínima de 37 años, lo que garantizaba que no podría optar a la libertad condicional durante décadas. Para la familia de Julia, el veredicto supuso un cierto cierre, pero el dolor de perderla siguió estando presente. Hablaron públicamente de su alivio de que Wheeler ya no pudiera hacer daño a nadie más, pero también expresaron el profundo vacío que su ausencia había dejado en sus vidas. Julia había sido un pilar de fuerza, bondad y compasión, no solo para su familia, sino también para toda su comunidad. La pérdida de su luz se sintió en todas partes. Después del juicio, el pueblo de Snowdown y la comunidad de Kent, en general, se unieron para recordar a Julia James y honrar su legado. Se celebraron vigilias y se erigieron monumentos en su nombre. Sus colegas de la Fuerza Policial de Kent rindieron homenaje a su dedicación y servicio, describiéndola como una verdadera profesional que siempre fue más allá en su papel como PCSO. El impacto de Julia en su comunidad fue profundo y su recuerdo siguió inspirando a quienes la conocieron. Si bien se hizo justicia, el caso dejó muchas preguntas sin respuesta sobre las motivaciones detrás del acto brutal de Wheeler. ¿Por qué había elegido a Julia como blanco que lo había llevado a cometer un crimen tan violento y sin sentido? Estas preguntas persistieron, pero el enfoque permaneció en recordar a Julia como la persona extraordinaria que fue. La muerte de Julia también desencadenó conversaciones más amplias sobre la seguridad, en particular para las mujeres que caminan solas en las zonas rurales. Su asesinato se convirtió en parte de un diálogo más amplio sobre los riesgos que enfrentan las mujeres en situaciones cotidianas, lo que provocó pedidos de medidas más sólidas para garantizar la seguridad pública. El caso destacó la importancia de abordar cuestiones como el acoso, la salud mental y la vigilancia comunitaria para evitar que ocurran tragedias similares en el futuro. Para la familia James, la vida nunca volvería a ser la misma, pero encontraron fuerza en sus recuerdos de Julia y en el amor y el apoyo de su comunidad. Se comprometieron a continuar con su legado de bondad, compasión y servicio, sabiendo que
nunca sería olvidada. El asesinato de Julia James dejó una cicatriz duradera en la comunidad de Snowdown. Su muerte fue un duro recordatorio de que incluso en los lugares más pacíficos e idílicos, el mal puede acechar en las sombras. La gente de Snowdown se unió para lamentar la pérdida de Julia y honrar su memoria. Pero el miedo y la ansiedad causados por su asesinato tardarían mucho más en desaparecer. En los meses posteriores a la condena de Wheeler, Julia recibió numerosos homenajes. Sus colegas de la fuerza policial la recordaban como una agente dedicada que siempre había puesto a los demás en primer lugar. Su familia la describía como una esposa y madre amorosa que había traído alegría a todos los que conocía. Y sus amigos y vecinos hablaban de su amabilidad, su calidez y su compromiso inquebrantable con su comunidad. La muerte de Julia también desencadenó una conversación más amplia sobre la seguridad de las mujeres en el Reino Unido. Su asesinato se produjo apenas unas semanas después del asesinato de alto perfil de Sarah Everard, otra mujer que había sido asesinada mientras caminaba sola. Los dos casos reavivaron los llamados a la acción para abordar la violencia contra las mujeres y garantizar que nadie más tuviera que sufrir el mismo destino que Julia y Sarah. El asesinato de Julia James fue una tragedia que sacudió a toda una nación, pero su legado sigue vivo en los corazones de quienes la conocieron y amaron. A raíz de su muerte, su familia estableció el Fondo Conmemorativo Julia James, una organización benéfica dedicada a apoyar causas que eran cercanas al corazón de Julia. El fondo tiene como objetivo mejorar la seguridad de la comunidad, apoyar a las víctimas de delitos y brindar asistencia a quienes la necesitan. El trágico y brutal asesinato de Stacy Smith dejó a la comunidad de su pequeño pueblo en estado de shock, repercutiendo en todo el país. Lo que parecía ser un simple caso de violencia doméstica, pronto se convirtió en un crimen escalofriante y premeditado, lleno de traición, engaño y un asesino calculador que acechaba dentro de su propio círculo, que llevó a alguien tan cercano a Stacy a cometer un acto tan horrible y que oscuros secretos habían estado enterrados en lo profundo de la superficie de una vida, por lo demás, tranquila. A medida que los investigadores iban desvelando las capas, la verdad se volvió mucho más aterradora de lo que nadie podría haber imaginado. Stacy Smith era conocida por su amabilidad, calidez y personalidad radiante. A los 28 años, tenía todo su futuro por delante. Vivía en el pintoresco pueblo de Cedar Hill. Stacy era una figura querida. Trabajaba como enfermera en el hospital local, donde no solo era admirada por sus colegas, sino también adorada por sus pacientes. Compasiva y dedicada, siempre había soñado con marcar la diferencia en la vida de las personas, y la enfermería le dio esa oportunidad. La vida personal de Stacy parecía igualmente prometedora. Llevaba casi 3 años en una relación estable con su novio Jake Harrison. Para el mundo exterior, parecían ser la pareja perfecta. Jake, un director de construcción muy querido y trabajador, era visto como el tipo de hombre que haría cualquier cosa por Stacy. Vivían juntos en una casa modesta pero encantadora, rodeados de amigos cercanos y familiares que a menudo describían a Stacy como una luz en sus vidas. Pero, como suele ocurrir con este tipo de tragedias, lo que era visible para el mundo exterior ocultaba una realidad mucho más oscura. El 15 de julio de 2023 era una tarde de verano normal en Cedar Hill, sin ningún indicio de los horrores que estaban a punto de desatarse. Stacy acababa de terminar un agotador turno de 12 horas en el Hospital General de Cedar Hill, cuando regresó a su casa alrededor de las 7:30 p.m. Los vecinos la vieron salir de su auto, luciendo cansada, pero aún alegre, mientras lo saludaba con la mano. Stacy esperaba pasar una noche tranquila en casa con su novio Jake Harrison. Más tarde esa noche, cuando las calles se quedaron en silencio, nada parecía extraño. La casa de Stacy y Jake estaba al final de un callejón sin salida apartado, lo que les daba una sensación de privacidad. No había señales visibles de problemas desde el exterior. Sin embargo, lo que se desarrolló dentro de la casa fue una tragedia brutal y horrible. Al día siguiente, Stacy no se presentó a su turno en el hospital. Su ausencia era inusual. Stacy siempre había sido responsable y puntual. Después de una serie de llamadas y mensajes sin respuesta, la preocupación creció rápidamente entre sus compañeros de trabajo, en particular su mejor amiga y colega, Sarah Donovan. Sarah sabía que algo no estaba bien,
así que condujo hasta la casa de Stacy alrededor de las 9:30 am, con la esperanza de que fuera solo un caso de quedarse dormida después de un largo turno. Cuando Sarah llegó, llamó a la puerta principal, pero no hubo respuesta. Se dio cuenta de que el coche de Stacy estaba aparcado en la entrada, pero la casa estaba extrañamente silenciosa. Después de llamar repetidamente al teléfono de Stacy sin éxito, la preocupación de Sarah se convirtió en pánico. Marcó el 911 y en cuestión de minutos, llegaron agentes de policía para realizar una comprobación de bienestar. Cuando los agentes entraron en la casa, se encontraron con una escena que los perseguiría durante el resto de sus carreras. El cuerpo sin vida de Stacy fue descubierto en la sala de estar, tirado en un charco de sangre. La habitación presentaba signos de una lucha violenta. Los muebles estaban volcados y las salpicaduras de sangre cubrían las paredes. La brutalidad del ataque era evidente en las múltiples puñaladas que cubrían su cuerpo. Stacy había sido atacada con un nivel de rabia y fuerza que sorprendió incluso a los investigadores más experimentados. Su rostro mostraba signos de un traumatismo grave por objeto contundente, lo que sugería que había recibido múltiples golpes antes de ser apuñalada. Lo que hizo que la escena fuera aún más escalofriante fue el hecho de que Stacy claramente había contraatacado, defendiéndose de su atacante. La pura violencia del crimen apuntaba a alguien con una venganza personal contra Stacy, alguien que la conocía bien. Cuando los detectives llegaron a la escena del crimen, una persona inmediatamente cayó bajo sospecha: el novio de Stacy, Jake Harrison. Jake había vivido con Stacy durante casi 2 años, y aunque su relación parecía estable para los extraños, la policía necesitaba investigar todas las posibilidades. Jake afirmó que había salido con amigos a un bar local esa noche y que había regresado a casa alrededor de la medianoche. Le dijo a la policía que descubrió el cuerpo de Stacy a su llegada y llamó de inmediato al 911. Sin embargo, no se había realizado ninguna llamada de emergencia hasta que Sarah se puso en contacto con las autoridades a la mañana siguiente, lo que despertó sospechas de inmediato. El comportamiento de Jake durante el interrogatorio inicial les pareció extraño a los investigadores. Aunque parecía visiblemente conmocionado, había algo inquietante en la forma en que respondió a sus preguntas. Estaba tranquilo, demasiado tranquilo, considerando la horrible escena que acababa de desarrollarse en su propia casa. Evitaba el contacto visual con los oficiales y parecía ensayado en sus respuestas. Si bien no es raro que las personas reaccionen al trauma de formas inesperadas, los detectives notaron que el comportamiento de Jake no coincidía con lo que normalmente esperarían de alguien que acababa de perder a un ser querido. Jake afirmó que había estado bebiendo con amigos en Mason's Pub, un popular lugar de reunión local. Sin embargo, cuando los detectives interrogaron a los clientes y al personal del bar, recibieron informes contradictorios sobre la hora exacta en que Jake se fue. Si bien Jake inicialmente le había dicho a la policía que regresó a casa alrededor de la medianoche, varios testigos recordaron haberlo visto salir cerca de las 10:30 p.m., una discrepancia de 2 horas que inmediatamente hizo sonar las alarmas. Para aumentar las sospechas, los amigos de Stacy revelaron que la relación de la pareja había estado lejos de ser perfecta en los últimos meses. Stacy le había contado a su círculo más cercano que Jake se había vuelto cada vez más controlador. A menudo criticaba sus decisiones, vigilaba su actividad en las redes sociales y se enfurecía si ella salía sin él. Stacy incluso les había dicho a sus amigos que estaba pensando en terminar la relación y que había comenzado a buscar otro lugar para vivir. Los investigadores comenzaron a reconstruir un panorama inquietante. Parecía que Jake había descubierto los planes de Stacy de abandonarlo. Consumido por los celos y la ira, es posible que la haya confrontado la noche del 15 de julio y la situación se haya intensificado hasta convertirse en violencia. Pero sin pruebas contundentes que vincularan a Jake con el crimen, la policía no pudo realizar un arresto. A medida que continuaba la investigación, los detectives revisaron los registros telefónicos de Stacy, sus cuentas de redes sociales y su vida personal. Descubrieron una serie de mensajes de texto entre Stacy y su amiga Sarah, en los que Stacy había expresado sus temores sobre el comportamiento posesivo de Jake en un mensaje enviado solo 2 días antes de su asesinato. Stacy escribió: "Ya no sé qué hacer. Creo que es hora de que me mude.
pero tengo miedo de cómo reaccionará. Stacy había planeado mudarse temporalmente con Sarah, mientras ella decidía sus próximos pasos. Incluso había preparado algunas maletas y las había guardado en la casa de Sarah, una clara indicación de que hablaba en serio sobre dejar a Jake. La policía teorizó que Jake se había enterado de estos planes o había sentido que algo andaba mal, lo que desencadenó la confrontación que condujo al asesinato de Stacy. A pesar de esta creciente evidencia, la policía aún carecía de las pruebas físicas necesarias para arrestar a Jake. Continuaron peinando el vecindario, con la esperanza de que alguien hubiera visto u oído algo la noche del asesinato. Un avance se produjo cuando uno de los vecinos de Stacy presentó imágenes de la cámara de seguridad de su porche. Las imágenes eran granuladas, pero mostraban una figura, presumiblemente un hombre, saliendo de la casa de Stacy alrededor de las 11 p.m. El momento coincidía con los relatos revisados del bar, que situaban a Jake saliendo mucho antes de lo que había afirmado inicialmente. Aunque las imágenes no eran lo suficientemente claras como para identificar con certeza a Jake, les dieron a los detectives una pieza clave del rompecabezas. Ahora tenían un marco temporal que contradecía la coartada original de Jake, lo que sugería aún más que había estado en la escena cuando asesinaron a Stacy, justo cuando la investigación parecía estar acercándose a Jake. Un giro inesperado agregó otra capa de complejidad al caso. Una pista llegó a través de la línea directa de la policía, apuntando a un excompañero de trabajo de Stacy, Ethan Collins. Ethan había trabajado en el mismo hospital en el que trabajaba Stacy, pero había sido despedido un año antes, después de que se presentaran varias quejas en su contra, incluido un comportamiento inapropiado hacia las mujeres del personal. Stacy había sido una de las personas que informó sobre el comportamiento de Ethan a la gerencia del hospital. Ethan se había tomado muy mal el despido y culpaba a Stacy de su pérdida de empleo. En los meses previos a su asesinato, se informó que Ethan había sido visto en Cedar Hill, tratando de ponerse en contacto con Stacy. Incluso le había enviado mensajes inquietantes en las redes sociales, aunque Stacy nunca respondió. Los amigos de Stacy confirmaron que ella había mencionado que se sentía incómoda por la repentina reaparición de Ethan en su vida, pero que no creía que fuera lo suficientemente grave como para informar a la policía. Cuando los detectives interrogaron a Ethan, él negó tener algo que ver con el asesinato de Stacy. Sin embargo, cuando registraron su casa, encontraron un diario perturbador lleno de escritos obsesivos sobre Stacy. Las entradas del diario detallaban su creciente ira y resentimiento hacia ella, culpándola por su espiral descendente después de perder su trabajo. Si bien la obsesión de Ethan con Stacy era clara, todavía no había evidencia directa que lo vinculara con el asesinato. La coartada de Ethan también era inestable. Afirmó haber estado solo en casa la noche del asesinato, pero nadie pudo corroborar su historia. A pesar de las inquietantes pruebas encontradas en su casa, la policía dudó en desviar la atención de Jake, que todavía parecía el sospechoso más probable. Sin embargo, la fijación de Ethan en Stacy no podía ignorarse, y los investigadores ahora se enfrentaban a la posibilidad de un crimen impulsado por un acosador. Después de meses de trabajo minucioso, los investigadores forenses finalmente tuvieron suerte. Un pequeño fragmento de evidencia de ADN que se había pasado por alto en el barrido inicial de la escena del crimen fue encontrado debajo de las uñas de Stacy. La muestra fue enviada para su análisis y resultó ser compatible con Jake Harrison. Esta era la evidencia que la policía había estado esperando. Confrontada con la evidencia de ADN, la historia de Jake comenzó a desmoronarse. Inicialmente afirmó que tenía que ser de un altercado anterior entre él y Stacy, pero a medida que aumentaba la presión, finalmente se derrumbó. Jake confesó el asesinato, admitiendo que había descubierto los planes de Stacy de abandonarlo. En un ataque de celos y rabia, la había confrontado. La discusión se intensificó rápidamente, y en un momento de furia ciega, Jake agarró un cuchillo de la cocina y apuñaló a Stacy varias veces. El juicio de Jake Harrison fue rápido. La evidencia en su contra era abrumadora, y su confesión selló su destino. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Para la familia de Stacy, el juicio supuso una especie de cierre, pero las cicatrices emocionales permanecerían para siempre. La comunidad de Cedar Hill, conocida en el pasado por su paz y tranquilidad, nunca volvería a ser la misma. El brutal asesinato de Stacy dejó una marca indeleble en todos los que la conocieron.
Sin embargo, su legado sigue vivo a través de las innumerables vidas que tocó como enfermera, amiga e hija amada. El asesinato de Stacy Smith fue un recordatorio desgarrador de lo rápido que una vida aparentemente feliz puede convertirse en tragedia. Sirve como una dura advertencia sobre los peligros de las relaciones tóxicas y la agitación oculta que puede existir debajo de la superficie incluso de las vidas más idílicas. La historia de Stacy es la de una mujer que perdió potencial, que dio tanto a los demás, pero cuya vida fue truncada por la única persona en la que creía que podía confiar. Al final, se hizo justicia, pero tuvo un costo devastador. El recuerdo de Stacy Smith siempre perseguirá a Cedar Hill, un escalofriante recordatorio de la oscuridad que a veces acecha justo debajo de la superficie del mundo cotidiano. Cuando Caroline comenzó a publicar fotos provocativas en OnlyFans, fue una forma de recuperar el control de su vida. Pero lo que comenzó como una búsqueda de independencia, rápidamente se convirtió en una pesadilla. Al enfrentarse a la dura oposición de su familia, se produjo un colapso psicológico, que condujo a una serie de eventos escalofriantes que terminaron en una violencia indescriptible. Como una familia que alguna vez estuvo unida, se convirtió en víctima de un enfrentamiento mortal por las decisiones profesionales de su hija. Esta es la desgarradora historia de cómo Caroline, una modelo de OnlyFans, se convirtió en una asesina, destruyendo no solo su carrera, sino también a su familia y su futuro. Caroline siempre había sido el centro de atención. A sus 20 años, tenía lo que muchos podrían describir como una vida perfecta, era joven, hermosa, y soñaba con lograr la independencia. Criada en un hogar conservador, Caroline se sentía sofocada por las rígidas opiniones de sus padres. Su padre, Robert, era un estricto disciplinario, mientras que su madre, Sandra, esperaba que Caroline siguiera un camino tradicional en la vida. Se esperaba que se casara joven, se estableciera y priorizara la familia sobre su carrera. Pero Caroline tenía otros planes. Con el auge de las redes sociales, encontró una ruta diferente hacia la fama y la libertad financiera en OnlyFans. La plataforma le ofrecía una forma de sacar provecho de su apariencia, ganando ingresos significativos y evitando las limitaciones de un trabajo típico de 9 a 5. Al principio, mantuvo su personalidad en línea en secreto. Su familia no tenía idea de que, a puertas cerradas, Caroline se había convertido en una celebridad menor en el sitio, publicando contenido atrevido que le estaba generando miles de seguidores y recompensas financieras sustanciales. A pesar de su creciente popularidad, la doble vida de Caroline estaba lejos de ser perfecta. Luchaba contra la ansiedad, la depresión y una sensación de aislamiento. La necesidad de mantener la ilusión de perfección, tanto en línea como en la vida real, la agobiaba mucho. Sin embargo, se convenció a sí misma de que todo valía la pena, hasta el día en que su familia lo descubrió. Cuando se reveló la vida secreta de Caroline, su mundo comenzó a desmoronarse, no solo a nivel personal, sino emocional y mental. La noche en que Max, su hermano menor, descubrió su perfil de OnlyFans, fue un punto de inflexión. Caroline siempre había sido cercana a Max, y su opinión significaba más para ella de lo que le gustaba admitir. Max, aunque joven, tenía fuertes valores inculcados por sus padres, y su descubrimiento lo sumió en una espiral de confusión y enojo. Max inicialmente confrontó a Caroline en privado, con la esperanza de manejar la situación sin involucrar a sus padres. Le preguntó por qué lo estaba haciendo y le suplicó que parara. Caroline, sintiéndose atacada, se defendió, explicando que su trabajo como modelo la empoderaba y le permitía ganar independencia financiera. Para ella, OnlyFans era simplemente un medio para un fin, no una falla moral. Sin embargo, Max lo vio de otra manera. No podía reconciliar a la hermana que conocía con la mujer en la pantalla. Las tensiones entre ellos aumentaron rápidamente. Caroline, que había estado lidiando con el estrés y la ansiedad crecientes por las presiones de su presencia en línea, explotó de rabia durante su enfrentamiento. La pelea se volvió tan acalorada que Max se sintió moralmente obligado a contárselo a sus padres. Creía que era su deber asegurarse de que supieran lo que estaba haciendo Caroline. En su mente, esta era una forma de proteger los valores y la reputación de la familia. Cuando Max informó a sus padres esa noche, la reacción de Robert y Sandra fue rápida y severa. La dinámica familiar se basaba en valores tradicionales,
y descubrir la carrera de Caroline fue como traicionar todo en lo que creían. Robert, que siempre había sido la figura autoritaria de la casa, no hizo preguntas. En cambio, condenó las decisiones de Caroline y calificó sus acciones de vergüenza. Sandra, que siempre había sido más suave y cariñosa, estaba devastada. Consideró la decisión de Caroline como un fracaso de su parte como madre. El enfrentamiento en la mesa de la cena fue como un juicio público para Caroline. Ella permaneció allí, expuesta y vulnerable, mientras sus padres y su hermano se turnaban para cuestionar su juicio, moralidad y carácter. La voz retumbante de su padre estaba llena de disgusto cuando le dijo que había traído vergüenza a la familia. Su madre lloró incontrolablemente, rogándole a Caroline que cambiara su forma de ser, mientras Max permanecía sentado en silencio, con la culpa y la ira arremolinándose en su interior. Los sentimientos de humillación de Caroline se transformaron en resentimiento. Su familia, la gente en la que había confiado y a la que había amado, se había vuelto en su contra en cuestión de segundos. Lo que más le dolía era que ni siquiera intentaran comprender su perspectiva. Desestimaron sus argumentos, reduciendo su carrera a nada más que un vergonzoso acto de rebelión. Esta confrontación puso en marcha una cadena de acontecimientos que llevaría a la desintegración total de su vínculo familiar. A medida que pasaban los días, la tensión en el hogar se volvió insoportable. La familia que una vez apoyó a Caroline ahora se había convertido en sus críticos más duros. Su padre Robert no había hablado con ella desde esa noche, y su madre apenas podía mirarla a los ojos. Max la evitaba a toda costa. El hogar que una vez fue cálido y amoroso se había vuelto frío, y Caroline se sentía como si la hubieran exiliado. Robert y Sandra tenían un plan en cortarle el suministro financiero a Caroline, con la esperanza de que esto la obligara a abandonar su cuenta de OnlyFans y regresar con ellos. Lo vieron como amor duro, pero para Caroline fue una sentencia de muerte. Había invertido tanto de su autoestima en su imagen en línea que la idea de renunciar a ella le resultaba insoportable. Para ella no era solo un trabajo, era su identidad, su independencia y su libertad. La presión de la desaprobación de su familia se sumó al estrés de mantener su presencia en línea. Caroline comenzó a experimentar ansiedad severa y ataques de pánico. Sentía que estaba siendo observada y juzgada constantemente, tanto por su familia como por los miles de seguidores que se suscribían a su contenido. Cada comentario, cada mensaje, cada solicitud de los fans se sentía como un recordatorio del creciente abismo entre ella y la gente que alguna vez amó. Por la noche, Caroline se quedaba despierta, repitiendo la discusión con su familia una y otra vez en su mente. Comenzó a retirarse de sus actividades en línea, abrumada por la carga emocional que llevaba. Su contenido se volvió esporádico y evitaba interactuar con los fans tanto como fuera posible. Sus ingresos, que alguna vez habían sido estables, comenzaron a disminuir, lo que se sumó a su creciente sensación de desesperación. La salud mental de Caroline se deterioró rápidamente. El aislamiento, combinado con el juicio constante de su familia, la empujó a un estado de profunda depresión. Se sentía atrapada, dividida entre la vida en línea que había construido para sí misma y el ambiente sofocante de su hogar familiar. Sus emociones comenzaron a fluctuar de manera desenfrenada. En algunos días se sentía entumecida, incapaz de relacionarse con nadie, mientras que otros días la consumía la ira y atacaba a sus padres y a su hermano. El hogar familiar se convirtió en un campo de batalla. Los arrebatos de Caroline se volvieron más frecuentes e intensos. Acusó a sus padres de intentar controlarla, de no preocuparse por su felicidad y de tratarla como una prisionera en su propia casa. Mientras tanto, sus padres respondieron, volviéndose más estrictos y distantes, convencidos de que estaban haciendo lo correcto al cortarle el acceso financiero y emocional. En sus mentes, estaban salvando a su hija de sí misma. Pero la verdad era que el estado mental de Caroline se estaba desmoronando. Comenzó a sentir que no había salida. Su familia la había rechazado y su carrera en Internet, que en su día había sido su salvación, se había convertido en una fuente de inmenso estrés. Sentía que no tenía a quién recurrir. La tensión emocional se volvió insoportable y Caroline empezó a tener pensamientos oscuros e intrusivos sobre cómo podía escapar de la situación. La noche de los asesinatos, Caroline no era la persona que su familia conocía. Estaba consumida por una tormenta de emociones en rabia, dolor
y una profunda sensación de traición. Había pasado semanas sintiéndose como una extraña en su propia casa, cada uno de sus movimientos examinados, cada palabra puesta en tela de juicio. En su mente, su familia había pasado de ser seres queridos a enemigos. Las mismas personas que la habían despojado de su libertad y dignidad. Caroline había estado planeando los asesinatos durante días, tal vez incluso semanas. Había comprado el arma en secreto y practicaba su uso en un campo de tiro, con el pretexto de adoptar el tiro al blanco como nuevo pasatiempo. Pero el verdadero plan de Caroline era mucho más oscuro. Creía que la única forma de escapar del control de su familia era eliminarlos por completo. Esa fatídica noche, la casa estaba extrañamente silenciosa. Sus padres dormían en su habitación y Max estaba arriba en su dormitorio. Caroline había ensayado una y otra vez en su mente lo que iba a hacer. Se movió metódicamente como en trance, recuperando el arma de su escondite y dirigiéndose al dormitorio de sus padres. El primer disparo sonó en la quietud de la noche. Robert, su padre, no tuvo la oportunidad de reaccionar. Murió instantáneamente cuando la bala lo alcanzó en el pecho. Sandra, su madre, se despertó horrorizada y gritó pidiendo ayuda. Pero antes de que pudiera moverse, Caroline disparó de nuevo. El segundo disparo silenció los gritos de su madre. Max, que estaba en su habitación, escuchó el alboroto y trató de escapar. Corrió hacia el pasillo con la esperanza de huir por la puerta trasera, pero Caroline ya estaba allí, esperándolo. Las lágrimas corrían por su rostro mientras apuntaba con el arma a su hermano menor, el hermano que había descubierto su secreto y había puesto en marcha esta tragedia. Max suplicó por su vida, pero la mente de Caroline ya no era racional. El último disparo acabó con su vida. En el lapso de unos pocos minutos, Caroline había destruido a toda su familia. Las personas que una vez la habían amado y apoyado se habían ido, y ella quedó de pie en medio de la carnicería, con el peso de lo que había hecho cayendo sobre ella. Cuando la policía llegó a la mañana siguiente, encontraron a Caroline sentada en el sofá de la sala de estar, todavía sosteniendo el arma. Su expresión era vacía, como si ya no estuviera completamente presente en su propio cuerpo. No se resistió al arresto ni intentó huir. Era como si hubiera aceptado su destino en el momento en que apretó el gatillo por última vez. La noticia de los asesinatos causó conmoción en la comunidad. La otrora glamorosa Caroline, que había cautivado a miles de seguidores en línea, ahora era una asesina a sangre fría. Los medios de comunicación rápidamente se aferraron a la historia y la calificaron de la asesina de OnlyFans. Su otrora estrella en ascenso había caído de la forma más horrible posible. Durante su juicio, el equipo de defensa de Caroline argumentó que había sufrido una crisis mental grave, provocada por el juicio y el rechazo constantes de su familia. Los psicólogos testificaron que había estado luchando contra la depresión, la ansiedad y los sentimientos de inutilidad, todo lo cual había contribuido a sus trágicas acciones. Pero la fiscalía pintó un panorama diferente. Argumentaron que Caroline había actuado por egoísmo y despecho, que había planeado los asesinatos cuidadosamente y los había llevado a cabo con fría precisión. Al final, el jurado la declaró culpable de todos los cargos. Caroline fue condenada a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Ahora pasa sus días en una celda de prisión, muy lejos de la vida glamorosa que alguna vez había proyectado en línea. La trágica historia de Caroline sirve como un sombrío recordatorio del poder destructivo del secreto, el aislamiento y los problemas de salud mental sin control, su ascenso a la fama en OnlyFans, una plataforma que se suponía le daba el control sobre su vida, se convirtió en el catalizador de su caída. Al final, la búsqueda de independencia de Caroline tuvo el costo máximo en la vida de su familia y su propia libertad. La pregunta sigue siendo, ¿podría haberse evitado esta tragedia si hubiera habido comprensión y comunicación, en lugar de juicio y rechazo? Aunque tal vez nunca lo sepamos, la historia de Caroline perseguirá al mundo durante años. Una advertencia sobre lo rápido que una vida puede desmoronarse cuando el apoyo se convierte en desprecio. El asesinato de Rachel O'Reilly, un caso escalofriante de engaño y traición. Era una fresca mañana de otoño de octubre de 2004, cuando Rachel O'Reilly, una madre de 2 hijos de 30 años, fue brutalmente asesinada en su casa. Lo que parecía una trágica invasión de morada, se convertiría en un impactante caso de traición y engaño, dejando a Irlanda y al mundo lidiando con la escalofriante realidad de cómo las apariencias pueden ser
tan completamente engañosa. La muerte de Rachel no fue a manos de un extraño sin rostro. Su asesino fue alguien mucho más cercano a casa. Esta es la historia del asesinato de Rochelle O'Reilly. Una historia que revela cómo incluso las vidas aparentemente más perfectas pueden verse destrozadas por la oscuridad. Ocultan Rachelle O'Reilly, nacida Rachel Khalili, creció en una comunidad muy unida en Dublín, Irlanda. Sus padres, Rose y Jim Khalili, la criaron en un entorno amoroso y comprensivo. Sus amigos y familiares la describían como una mujer afectuosa, extrovertida y llena de vida. Rachel trabajó duro para crear una vida estable para ella y sus 2 hijos pequeños, y, según todos los informes, tuvo éxito. Se había casado con Joe O'Reilly, un hombre carismático y ambicioso, y juntos parecían vivir una vida de ensueño. Tenían 2 hijos, una casa cómoda en Baldurek, una zona pintoresca a las afueras de Dublín, y un matrimonio aparentemente feliz. Desde fuera, Joe O'Reilly y Rachel Khalili lo tenían todo. Joe trabajaba como gerente de una empresa de mensajería, y era conocido por ser un hombre sociable y querido. Sin embargo, como ocurre con muchas historias de crímenes y traiciones, la superficie escondía oscuros secretos. El desgarrador descubrimiento del cuerpo de Rachel O'Reilly marcó el comienzo de un viaje devastador para su familia y una investigación compleja para las fuerzas del orden. La mañana del 4 de octubre de 2004, Rachel, como cualquier otro día, había planeado encontrarse con su madre Rose Khalili para Omarasar. Rachel no era el tipo de persona que se queda inalcanzable, y cuando no se presentó a su almuerzo programado y no respondió a ninguna llamada, Rosé se preocupó cada vez más. A primera hora de la tarde, después de llamar repetidamente y no recibir respuesta, Rosé decidió visitar la casa de Rachel, que estaba ubicada en Knoll, una zona tranquila en el norte del condado de Dublín. Rachel vivía allí con su esposo, Joe O'Reilly, y sus 2 hijos pequeños. Joe se había ido a trabajar esa mañana y los niños estaban en la escuela, dejando a Rachel sola en casa. Cuando Rose llegó a la casa, se encontró con un silencio inquietante. El auto de Rachel estaba estacionado afuera, pero nadie abrió la puerta. El silencio de la escena aumentó su ansiedad. Usando una llave que tenía, Rose entró a la casa e inmediatamente sintió que algo andaba mal. La casa estaba en desorden, y cuando Rose se dirigió al dormitorio principal, descubrió la horrible escena que la perseguiría por el resto de su vida. El cuerpo sin vida de Rachel yacía en el suelo del dormitorio, cubierto de sangre. Claramente había sido víctima de un ataque brutal. En ese momento, los peores temores de Rose se hicieron realidad. Su amada hija había sido brutalmente asesinada en su propia casa. Rose llamó frenéticamente a los servicios de emergencia y poco después, la casa fue acordonada como escena del crimen. La casa, que alguna vez fue pacífica en Knoll, se había convertido en el sitio de una espantosa investigación de asesinato. Cuando llegaron las fuerzas del orden, la escena que los recibió fue horrible. El cuerpo de Rachel O'Reilly mostraba evidencia de violencia extrema. Había sido golpeada hasta la muerte, con lo que luego se sospechó que era un objeto contundente, con múltiples golpes en la cabeza. La sangre estaba salpicada por toda la habitación, y la naturaleza del ataque sugería un acto de extrema ira. A primera vista, la policía consideró varios motivos potenciales. Una de las teorías iniciales fue que Rachel había sido víctima de un robo que salió mal. El estado de la casa, en particular el dormitorio principal donde fue encontrada Rachel, parecía como si la hubieran saqueado. Los cajones estaban abiertos y había objetos esparcidos por toda la habitación. Sin embargo, cuando los investigadores examinaron la escena con más atención, comenzaron a cuestionar esta teoría. Había varios detalles clave que no coincidían con un robo. A pesar del desorden en la casa, no se habían llevado nada de valor significativo. Los artículos caros, como joyas, dinero en efectivo y productos electrónicos, seguían en su lugar, intactos. Esto llevó a los investigadores a creer que la escena del crimen podría haber sido preparada para que pareciera un robo. Además, no había señales de entrada forzada. La puerta de entrada no estaba dañada, y las ventanas estaban intactas, lo que indicaba que Rachel probablemente conocía a su atacante y lo había dejado entrar voluntariamente a la casa. La ausencia de entrada forzada despertó sospechas inmediatas entre los oficiales investigadores.
dada la naturaleza brutal del asesinato. La policía comenzó a inclinarse por la teoría de que no se trataba de un acto de violencia al azar, sino de un ataque personal. La gravedad de las heridas que sufrió Rachel apuntaba a un crimen pasional, lo que sugería que el asesino tenía una profunda conexión emocional con la víctima. Crímenes como este suelen ser cometidos por alguien cercano a la víctima, lo que llevó a los detectives a empezar a investigar la vida personal de Rachel. Como es habitual en los casos de homicidio doméstico, el marido de Rachel, Joe O'Reilly, se convirtió en una persona de interés al principio de la investigación. Joe estaba en el trabajo en el momento en que asesinaron a Rachel y parecía cooperar con la policía. Aportó una coartada clara. Estaba en Dublín esa mañana, a más de 30 kilómetros de la casa familiar, y varios colegas confirmaron que lo habían visto en el trabajo. A primera vista, Joe parecía devastado por la muerte de su esposa y hacía el papel de un marido afligido. Cuando la policía lo interrogó, Joe parecía tranquilo y sereno, aunque algunos describirían más tarde su comportamiento como desconcertantemente distante. Hizo un relato detallado de sus movimientos el día del asesinato, afirmando que se había ido a trabajar temprano por la mañana, mientras Rachel se quedaba en casa. También mencionó que había llamado a Rachel varias veces esa mañana, pero que no había recibido respuesta. En estas primeras etapas, había poco que implicara directamente a Joe en el asesinato de su esposa. Cuando los expertos forenses comenzaron a analizar la escena del crimen, se centraron en reunir la mayor cantidad de pruebas posible. Se recogieron muestras de sangre, se examinaron fibras y se documentó cuidadosamente la posición del cuerpo de Rachel. Uno de los primeros grandes desafíos para los investigadores fue determinar el arma homicida. Las heridas de Rachel eran compatibles con golpes con un objeto contundente, y estaba claro que el ataque había sido particularmente violento. La fuerza de los golpes indicaba que el arma probablemente era pesada y capaz de causar daños importantes. Los investigadores teorizaron que el arma podría haber sido algo que se encontraba dentro de la casa, como una mancuerna o un objeto pesado del hogar. Sin embargo, la falta de un arma homicida presentó un desafío. A pesar de una búsqueda exhaustiva, el arma utilizada para matar a Rachel nunca fue recuperada. Esto complicó el caso, ya que los expertos forenses no pudieron vincular un objeto específico con el ataque. Los detectives también examinaron la posibilidad de participación externa. Entrevistaron a los vecinos y sondearon el área en busca de posibles testigos que pudieran haber visto algo sospechoso. Sin embargo, el tranquilo vecindario suburbano arrojó poca información útil. Nadie había visto ni oído nada inusual esa mañana. A medida que avanzaba la investigación, la policía empezó a examinar más de cerca el comportamiento de Joe O'Reilly. Aunque inicialmente se mostró cooperativo, las acciones de Joe, después de la muerte de Rachel, empezaron a despertar sospechas. Su comportamiento, descrito por las personas cercanas a Rachel como demasiado tranquilo, hizo que los investigadores sospecharan. Joe no exhibió el colapso emocional que se podría esperar de un marido en duelo. En cambio, parecía concentrado en la logística del funeral y las consecuencias, manejando la situación con una eficiencia casi fría. Un detalle particularmente inquietante fue la decisión de Joe de participar en un documental de televisión sobre el asesinato de Rachel, mientras la investigación aún estaba en curso. El documental, que se emitió en Irlanda, mostraba a Joe repasando los pasos del último día de Rachel y pidiendo información al público. Si bien esto podría haber sido visto como un esfuerzo desesperado por atrapar al asesino de su esposa, los detectives encontraron inquietante la disposición de Joe a revivir los eventos y su descripción casi clínica del asesinato. Lo que fue aún más desconcertante fue que Joe permitió que el equipo de televisión filmara dentro de la casa familiar, incluido el dormitorio donde habían asesinado a Rachel. A muchos les pareció extraño e insensible que invitara a las cámaras al mismo lugar donde habían asesinado a su esposa, mientras la policía seguía buscando activamente al asesino. Era como si Joe quisiera tener el control de la historia, lo que despertó aún más sospechas tanto del público como de los investigadores. Mientras los detectives examinaban el comportamiento de Joe, los analistas forenses seguían trabajando en el caso. Uno de los descubrimientos más importantes se produjo con el examen de los registros del teléfono móvil de Joe O'Reilly. Joe había dicho a los investigadores que había estado trabajando en Dublín toda la mañana
y varios compañeros de trabajo habían confirmado haberlo visto. Sin embargo, los datos del teléfono móvil contaban una historia diferente. Los registros revelaron que el teléfono de Joe había sonado en una torre de telefonía móvil cerca de la casa de O'Reilly, en Nowell, la mañana del asesinato, lo que lo situaba cerca de la escena en el momento de la muerte de Rachel. Este descubrimiento destruyó la coartada de Joe y lo situó en las inmediaciones de su casa cuando asesinaron a Rachel. Esta pieza de prueba fundamental contradecía directamente las declaraciones anteriores de Joe y dio a los detectives el respiro que necesitaban. Con los movimientos de Joe ahora en duda, los investigadores comenzaron a considerar la posibilidad de que hubiera salido del trabajo, conducido de vuelta a Nowell, matado a Rachel y luego regresado a Dublín, todo en un lapso de tiempo relativamente corto. A medida que los detectives iban reconstruyendo la cronología de los movimientos de Joe, empezaron a ver una imagen más clara de lo que podría haber sucedido la mañana del 4 de octubre de 2004. Joe tuvo la oportunidad y el motivo para cometer el crimen, y los registros del teléfono móvil proporcionaron un vínculo crucial entre él y la escena del crimen. Además de la evidencia del teléfono móvil, los detectives descubrieron otros detalles inquietantes sobre la vida de Joe, incluido su romance con Nikki Pelly, una compañera de trabajo. El romance proporcionó un motivo potencial para que Joe quisiera que Rachel se fuera de escena, y quedó claro para los investigadores que la apariencia externa de Joe como un esposo amoroso era una fachada. En este punto, la investigación había llegado a un punto de inflexión. Joe O'Reilly, una vez el esposo afligido, ahora se había convertido en el principal sospechoso del brutal asesinato de su esposa. Con la creciente evidencia en su contra, la policía estaba lista para seguir adelante con su caso, preparando el escenario para uno de los juicios más infames de Irlanda. A medida que los investigadores profundizaban en el caso, las sospechas en torno a Joe O'Reilly se intensificaron. Aunque inicialmente se presentó como un marido devastado, el comportamiento de Joe se volvió cada vez más peculiar, tanto antes como después de la muerte de Rachel. Lo que alguna vez había parecido un dolor normal, comenzó a parecer calculado y distante, lo que hizo sonar las alarmas entre los investigadores. Una de las revelaciones clave durante la investigación fue la relación extramatrimonial de Joe O'Reilly con una colega llamada Nikki Pelly. Este descubrimiento alteró drásticamente la dirección de la investigación. Joe había estado llevando una doble vida, presentándose como un esposo y padre devoto al mundo exterior mientras buscaba en secreto una relación romántica con Nikki. La aventura sugirió un posible motivo. Los investigadores teorizaron que Joe podría haber querido liberarse de su matrimonio con Rachel, sin pasar por las complicaciones del divorcio o las implicaciones financieras de la separación. Al eliminar a Rachel, Joe podría seguir una vida con Nikki, mientras conservaba el control sobre el hogar familiar y evitaba las costosas consecuencias de un acuerdo de divorcio. Esta teoría se alineaba con la idea de que el asesinato de Rachel fue un acto premeditado y no un crimen pasional. La policía interrogó a la propia Nikki Pelly y, aunque no había pruebas que sugirieran que ella hubiera tenido alguna participación en el asesinato, su relación con Joe puso más en duda su integridad. Los amigos de Rachel testificaron más tarde que ella había sido consciente del creciente distanciamiento de Joe en su matrimonio, pero no estaba claro si sabía sobre la aventura. En los días y semanas posteriores al asesinato de Rachel, el comportamiento de Joe O'Reilly se volvió cada vez más errático. Mientras la familia de Rachel estaba de duelo, Joe parecía desconcertantemente sereno y emocionalmente distante. Su insistencia en participar en un documental de televisión sobre el asesinato de Rachel, solo unos meses después de su muerte, les pareció a muchos extraña. En el documental, Joe volvió sobre los últimos pasos de Rachel en la mañana del asesinato. Revisó la escena del crimen y habló de una manera inquietantemente clínica sobre su muerte. La decisión de permitir que un equipo de filmación entrara en su casa, en particular en el dormitorio donde Rachel había sido brutalmente asesinada, conmocionó no solo al público, sino también a las personas cercanas a Rachel. Parecía como si Joe estuviera tratando de controlar la narrativa en torno a la muerte de Rachel. Los detectives encontraron sospechoso su afán por ser el centro de atención, interpretándolo como un intento de insertarse en la investigación de una manera
que le permitiera mantener la imagen del esposo, afligido mientras desviaba sutilmente la atención de sí mismo. La familia de Rachel, en particular sus padres, Rose y Jim Khalili, estaban profundamente perturbados por la conducta de Joe. A medida que pasaba el tiempo, empezaron a sospechar que algo iba mal. La actitud distante de Joe, combinada con su incapacidad para explicar plenamente sus acciones el día del asesinato, suscitó serias preocupaciones. La familia de Rachel, que antes apoyaba a Joe, empezó a preguntarse si había desempeñado un papel en la muerte de su hija. Una de las pruebas más importantes contra Joe O'Reilly llegó en forma de registros del teléfono móvil. Los investigadores habían estado analizando minuciosamente los movimientos de Joe el día del asesinato, y los datos del teléfono móvil proporcionaron un avance crucial. Joe había dicho a los investigadores que estaba en el trabajo en Dublín cuando asesinaron a Rochelle y que había permanecido allí durante todo el día. Sin embargo, los registros del teléfono móvil contradecían esta afirmación. Los registros mostraban que el teléfono de Joe había sonado en una torre de telefonía móvil cerca de la casa de O'Reilly, en Naul, la mañana del asesinato, lo que lo situaba cerca de la escena en el momento de la muerte de Rachel. Este descubrimiento desmintió por completo la coartada de Joe. Los investigadores ahora creían que Joe había salido de su oficina en Dublín, había conducido hasta su casa en Naul, había asesinado a Rachel y luego había regresado al trabajo en un lapso de tiempo relativamente corto. Esta teoría estaba respaldada por el hecho de que Joe había llamado a Rachel varias veces esa mañana, sabiendo que ella no respondería, posiblemente como una forma de establecer una coartada o para hacer que pareciera que no sabía nada de su muerte. La prueba del teléfono móvil fue un punto de inflexión decisivo en la investigación y situó a Joe O'Reilly directamente en la escena del crimen. Aunque no había ninguna prueba física directa que lo vinculara con el asesinato como ADN o huellas dactilares, estos datos, combinados con su comportamiento sospechoso y su motivo, lo convirtieron en el principal sospechoso. El 19 de octubre de 2005, más de un año después del asesinato de Rochelle O'Reilly, Joe O'Reilly fue arrestado y acusado de su asesinato. El juicio comenzó en julio de 2007 y se convirtió en uno de los casos más publicitados y seguidos de la historia jurídica irlandesa. El caso de la Fiscalía se centró en varias pruebas clave, cada una de las cuales pintaba un cuadro de premeditación y engaño por parte de Joe O'Reilly. Registros del teléfono móvil. La prueba más contundente fueron los datos del teléfono móvil, que situaban a Joe cerca de su casa en el momento del asesinato de Rochelle. La Fiscalía argumentó que Joe había mentido sobre su paradero y había hecho todo lo posible por establecer una coartada falsa. El romance de Joe con Nikki Pelly se presentó como un posible motivo del asesinato. La Fiscalía sugirió que Joe quería liberarse de su matrimonio con Rachel sin pasar por un divorcio costoso y complicado. Al matar a Rochelle, Joe podría continuar su relación con Nikki y mantener el control sobre el hogar y las finanzas familiares. La mancuerna desaparecida, aunque nunca se recuperó el arma homicida. La Fiscalía creyó que Rachel había sido asesinada con una mancuerna de un juego que era propiedad de Joe. Durante la investigación, Joe no pudo dar cuenta de una de las mancuernas, lo que llevó a la Fiscalía a argumentar que la había utilizado en el ataque, y luego Joe se deshizo de ella. La naturaleza de las lesiones de Rochelle era consistente con el golpe, con un objeto pesado y contundente, como una mancuerna. Escena del crimen simulada en el desorden en la casa de los O'Reilly, particularmente en el dormitorio principal. Se presentó como un intento deliberado de Joe de simular la escena del crimen para que pareciera un robo que salió mal. La Fiscalía argumentó que la falta de entrada forzada y el hecho de que no se llevaron objetos valiosos indicaban que la escena había sido simulada para despistar a los investigadores. El comportamiento de Joe. La Fiscalía también destacó el extraño comportamiento de Joe después de la muerte de Rachel, particularmente su participación en el documental de televisión, su actitud tranquila y distante, así como su entusiasmo por hablar públicamente del asesinato. Se utilizaron para sugerir que Joe no era el marido afligido que parecía ser, sino más bien un asesino calculador. La defensa intentó socavar el caso de la Fiscalía, argumentando que las pruebas eran circunstanciales y que no había ninguna prueba física directa que vinculara Joe con el asesinato.
Hicieron hincapié en el hecho de que nunca se había encontrado el arma homicida y que no había testigos del crimen. La defensa también sugirió explicaciones alternativas para los datos del teléfono móvil, argumentando que el ping de la torre de telefonía móvil podría haber sido causado por problemas técnicos, o que el teléfono de Joe podría haberse conectado a la torre Naul desde una distancia mayor que la que afirmaba la fiscalía. Sostuvieron que Joe había estado trabajando en Dublín cuando Rochelle fue asesinada y que no había ninguna razón para que asesinara a su esposa. Sin embargo, los argumentos de la defensa no lograron influir en el jurado, ya que la abrumadora evidencia circunstancial apuntaba a la participación de Joe en el crimen. Durante el juicio, la familia de Rochelle, en particular sus padres, Rosé y Jim Khalili, dieron testimonios desgarradores sobre el impacto del asesinato de Rochelle. Rosie, que había descubierto el cuerpo de su hija, habló sobre el momento en que encontró a Rachel tirada sin vida en el suelo del dormitorio. Su testimonio fue profundamente emotivo y reforzó el horror del crimen. Los Khalili también hablaron sobre cómo su relación con Joe se había deteriorado en los meses posteriores a la muerte de Rachel. Antes lo apoyaban, pero cada vez desconfiaban más de su comportamiento. Su testimonio ayudó a pintar un retrato del distanciamiento gradual de Joe con respecto a la familia y su frialdad tras el asesinato. El 20 de julio de 2007, Joe O'Reilly fue declarado culpable del asesinato de su esposa Rachel O'Reilly. Fue sentenciado a cadena perpetua y su apelación fue denegada más tarde. El veredicto trajo cierta justicia para la familia de Rachel, pero el dolor de perderla de una manera tan horrible nunca sanaría por completo. Los padres de Rachel, Rose y Jim Khalili se convirtieron en defensores vocales de las víctimas de violencia doméstica y han trabajado incansablemente para mantener viva la memoria de Rochelle. Han hablado sobre las señales de abuso que estaban presentes en el matrimonio de Rachel y sobre lo importante que es que los demás reconozcan estas señales antes de que sea demasiado tarde. El caso de Joe O'Reilly se cita a menudo como un ejemplo de cómo las apariencias pueden ser engañosas. Para el mundo exterior, era un esposo y padre cariñoso, pero tras las puertas cerradas, era un hombre controlador y manipulador que estaba dispuesto a cometer asesinatos para conseguir lo que quería. El asesinato de Rachel O'Reilly conmocionó al público irlandés y sirvió como un duro recordatorio de que la violencia doméstica y el abuso emocional a menudo se esconden debajo de la superficie de relaciones aparentemente perfectas. La trágica muerte de Rachel ha tenido un impacto duradero en su comunidad y en el país en su conjunto, provocando conversaciones importantes sobre los peligros del abuso oculto y la importancia de reconocer las señales de advertencia antes de que sea demasiado tarde. La historia de Rachel no es solo una historia de pérdida y traición, sino también de resiliencia, la determinación de su familia de buscar justicia y su defensa de las víctimas de violencia doméstica han asegurado que la muerte de Rochelle no haya sido en vano. Aunque su vida quedó truncada trágicamente, su legado sigue vivo, gracias al trabajo de sus seres queridos, que siguen concienciando sobre las devastadoras consecuencias de la violencia doméstica. Al final, el asesinato de Rachel O'Reilly es un escalofriante recordatorio de que, a veces, las personas más peligrosas son aquellas a las que creemos conocer mejor.